Los habitantes de la Sierra del Segura siempre hemos sido y seguimos siendo convidados de piedra por las políticas de agua. El agua ha sido fuente y origen de muchos sistemas de vida. Sin ella no hay existencia. Cada pueblo la ha ido materializando y ritualizando en diversas manifestaciones que constituyen la expresión fundamental de su cultura. El agua es también un factor natural de producción fácilmente transformable y de ahí las muchas formas de su presencia. Nuestros padres y abuelos fueron testigos mudos de cómo se anegaban las mejores y más fértiles tierras de cultivo en la construcción de los pantanos de la Fuensanta, Cenajo y Talavera, etc., sin las debidas compensaciones, viéndose muchos de ellos obligados a emigrar para ganarse la vida a otros lugares donde se creaba riqueza con estas obras. Asistimos a un nuevo embate de ingeniería constructiva en la sierra y quizás convenga que hagamos un poco de memoria y recordemos lo que supuso para la sierra el despotismo hidráulico de épocas anteriores. Con la promesa de agrandar la tarta para todos, unos cuantos se quedaron con el pastel. Los aguatenientes, los grandes propietarios y la casta de ingenieros que hicieron de la sierra su chalet. En la actualidad se siguen aprobando leyes para mantener las mismas políticas de agua en nuestra Sierra del Segura, como son Trasvase, Fuensanta, Teivilla, Túnez, Talavera, Cenajo y, como última novedad, los pozos de sequía. Cuando en los últimos tiempos estamos asistiendo a las noticias que nos hablan de la perforación de pozos en la Sierra del Segura para alimentar los caudales del río Segura, me viene a la cabeza la historia de desaguisados, desgraciadamente, que tenemos en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Aquí no nos ha hecho caso nadie. Yo he estado 12 años de presidente de las aguas y aquí no hemos recibido nada. Y dejamos todos los días una cantidad de litros que bajan a Murcia. Y aquí no nos dan nada. Van más de 150 litros por segundo que bajan al río abajo. Y encima quieren venir a hacer unos pozos de sequía y llevarse en el acuífero que tenemos aquí en La Poza, que es la base de aquí de Elche de la Sierra. Podemos comenzar con el Tajo Segura, como todo es buscar las cuencas altas de los ríos, las cuencas que son especialmente ricas en agua, pero que son especialmente pobres en actividad económica y en otras posibilidades para la población, y cómo desde Castilla-La Mancha siempre nos hemos opuesto a políticas de esa naturaleza por entender que eran dañinas para nuestro medio y para nuestra población. Es bueno recordar que aquellas obras liquidaron las huertas serranas y los arrozales y provocaron sucesos de triste recuerdo, y los pueblos del noroeste murciano y de la sierra albaceteña se quedaban sin agua potable mientras las urbanizaciones costeras regaban campos de golf sin que nadie moviera un esparto. Luego también hemos asistido a la esquilmación progresiva, también a través de pozos para regadíos que tienen poco de social, de los recursos de agua y la liquidación y la defunción de los espacios naturales asociados al agua, en este caso las lagunas de Ruidera y las tablas de Daimiel fundamentalmente. Siguiendo también con esta historia desgraciadamente dañina para nuestro medio, asistimos en la cuenca del Júcar a cómo las grandes explotaciones de regadío en el entorno de la ciudad de Albacete han supuesto aniquilarnos el caudal del río Júcar, y también en los últimos tiempos cómo los manantiales que fluyen tanto al río Cabriel como al río Júcar han quedado absolutamente secos debido a que se ha hecho un uso intensivo del agua para actividades que desde el punto de vista social no tienen ningún sentido. Pues los pantanos se hicieron hace muchísimo tiempo
Y claro, cogieron muchas tierras fértiles que había lo que coge el agua y tienen una capacidad de 2 kilómetros cuadrados o 5, pues todo eso son tierras que no se han podido ya cosechar ni sembrar. Y claro, a consecuencia de eso, pues mucha gente tuvo que emigrar de aquí de Elche de la Sierra, de Yeste, de fábricas, de toda la zona esta, por todos los sitios. Tuvieron que emigrar. Y así iba esto. Nos hemos liquidado los pequeños ríos, los pequeños manantiales, que son fuente de vida, que son fuente de riqueza natural para comarcas que no tienen otras posibilidades de desarrollo. Por eso ahora, cuando estamos asistiendo, como decía al principio, a la liquidación de los manantiales de la cuenca del Segura, habría que pedir a todas las administraciones afectadas y a la población de la zona que se movilicen activamente, porque es lo único que puede parar este sinsentido. Los manantiales, las fuentes, los pequeños riachuelos no son menos importantes que los cauces principales, al contrario. Si mueren estos pequeños manantiales, estos riachuelos, estos regueros de vida, al final los cauces principales seguirán su mismo sentido. Por eso hay que reivindicar que el agua no es otra cosa más que efectivamente un río de vida, pero un río que no es el principal, su cauce, sino que lo fundamental de los ecosistemas acuáticos está precisamente en esos pequeños espacios que hacen que las tierras sigan siendo un lugar apropiado para vivir. Si a todas estas zonas rurales de Castilla-La Mancha se les quita lo único que tienen, que son estos espacios del agua, absolutamente se quedan sin futuro. La sierra fue durante mucho tiempo un factor muy atractivo para instalarse, y así lo demuestran las repoblaciones y ciudades repartidas en el curso alto y medio de ríos como el Segura y el Mundo, donde proliferaron huertas, molinos de toda clase, carbón, paños, miel y un largo etcétera de productos que hoy constituyen un rico patrimonio cultural. El agua, como ocurre en la actualidad, era un factor de producción fundamental incluso más que la tierra, y funcionó bien, mientras que las villas ejercieron su control. Pero cuando los poderosos se dieron cuenta de su valor estratégico y de las utilidades del líquido elemento para los nuevos riegos de las vegas medias y bajas, muy pronto aparecería el discurso de los jardineros de la naturaleza, entre comillas, que equipara la riqueza con la superficie irrigada. Sobre todo lo que voy a introduciros tal vez es en nuestro último trabajo que hicimos en la cuenca del río Segura, que es pues, una cuenca a nuestro entender, y así lo hicimos ver en un informe que sacamos anteriormente sobre la calidad de las aguas en España, pues realmente que es el paradigma de la mala gestión del agua. Eso es evidente, eso lo sabe todo el mundo, desgraciadamente, y sobre todo lo padecen gravemente, pues en este caso los habitantes de la cuenca, los habitantes incluso de las zonas de la cuenca donde más agua hay, supuestamente, que es en la zona, bueno, pues del nacimiento del río Mundo, el nacimiento del río Segura. Esas zonas pues también ahora mismo ya están pues en el objetivo precisamente de los expoliadores, de los ladrones y de los que quieren hacer negocio pues con un bien que es público, un bien que es de todos y un bien que debe ser cuidado y mimado y tratado pues con excelencia, porque estamos hablando de agua que es absolutamente imprescindible para la vida, y quiero recordaros que la humanidad hasta principios del siglo XX prácticamente ha vivido sin electricidad, más o menos hemos vivido, no nos hemos muerto, pero jamás ha conseguido vivir la humanidad sin tener agua cerca. Dicho esto, elaboramos un informe que tengo aquí entre mis manos, y que su nombre pues, no puede ser pues, más contundente, ¿no? El negocio del agua, y con todo lo que eso implica, ¿no? Pues, toda la corrupción que está habiendo, toda esa mala gestión histórica que ha habido en la cuenca del Segura, esa mala gestión que todavía sigue existiendo y que nosotros hemos denunciado de forma reiterada, incluso hemos tenido reuniones con la Confederación, existen buenas palabras para solucionarlo todo, pero vemos que desgraciadamente o todo va muy despacio o todo queda pues, en temas burocráticos y perdido. ¿Qué está ocurriendo en la cuenca del Segura? Bueno, pues un tema muy claro. Quien tiene agua tiene el poder, y tiene el poder de hacer negocio, y tiene el poder de acaparar pues, más agua y dejar a los demás, lógicamente, sin una gota, a costa, lógicamente, de las personas, que eso les importa muy poco, a costa también del medio ambiente, cientos y cientos de manantiales, de fuentes, incluso de cauces,
pues o permanecen secos durante buena parte del año o ya están definitivamente secos porque han sido expoliados realmente por estos robos reiterados y manifiestos del agua. El problema que tenemos es el modelo de desarrollo territorial. O sea, como actualmente está basado en la política urbanística exclusivamente, en un modelo territorial basado en la urbanización de baja densidad y con campos de golf, eso genera un consumo tremendo de agua, independientemente si vive más gente o si vive menos, porque esos sistemas hay que mantenerlos, esté ocupado o esté desocupado. Ecologista nació en la región de Murcia, en la última década ha venido denunciando los supuestos robos de agua en cuanto a que muchas de estas urbanizaciones y campos de golf debían de utilizar legalmente el agua reutilizada de las viviendas, pero en la mayor parte de los casos el campo de golf estaba construido antes incluso que estuvieran las viviendas. Por tanto, el agua salía de algún sitio desconocido y la administración en general y principalmente la autonómica, que es la que tenía que velar por el cumplimiento de las declaraciones de impacto ambiental positiva que tenían esos proyectos de campos de golf, pues siempre ha estado haciendo la vista gorda en estos casos. Es decir, la irregularidad se cometía y se consolidaba pues con el apoyo de nuestra administración regional que hacía la vista gorda ante estos hechos. Denunciamos el falso discurso de las guerras del agua que enfrentan a pueblos, provincias y regiones. La lucha por el agua es un ingenio de los poderosos que no entienden de fronteras, sino de estrategias de dominación para obtener más rendimientos a costa de reordenar la naturaleza a su antojo. Si hay una forma de robar la vida de los pequeños pueblos, de la comarca de la Sierra, ¿no? Si hay una forma cínica verdaderamente de hipotecar absolutamente su desarrollo, es por supuesto robar su agua y robarla de la forma peor que se puede hacer, es decir, robar el agua del subsuelo. Un acuífero es una corriente de agua subterránea que muchas veces va en distintas direcciones. Igual va 1 kilómetro en línea recta, que luego vuelve y se va al norte, o se va al sur, o se va... Es un acuífero, y como no sabemos el recorrido que lleva, pues si hacemos aquí un pozo, que hay un acuífero debajo, no sabemos si se va a traer el agua de arriba de la poza o la va a coger de abajo de allí. No sabemos el acuífero cómo es. Pero claro, si hacen pozo y empiezan a sacar, pues nos quedaremos sin agua. Una forma de robo que realmente no se ve a las claras a la luz, pero que deja a nuestros pueblos sumidos en la más absoluta miseria, ¿no? Esto, sin ninguna duda, es lo que ha pretendido el decreto de sequía dentro de la cuenca del Segura. Pero quizás el apartado más espectacular y quizás con más, que pueda remover las conciencias, es el apartado de la mala gestión del agua, ¿no? Ahí estamos hablando precisamente de que existe pues un robo generalizado de agua en toda la cuenca. Estamos hablando desde el nacimiento del río prácticamente hasta su desembocadura. Os recuerdo que el río Segura apenas cuando lleva un 4% del caudal desemboca en el mar, con lo cual ahí estamos infringiendo incluso la ley de aguas. Es decir, esta comarca que de por sí ya estaba castigada, ¿no? Los acuíferos habían sido rotos en la construcción del Talave, que luego vuelve a sufrir otra dosis de castigo con el Talave-Cenajo, donde realmente se le da otro golpe de muerte a lo que es el río Mundo, ¿no? Pues ahora volvemos a incidir y en contra de lo que de todo sentido, ¿no? Es el Ministerio de Medio Ambiente quien promueve esto, ¿eh? La esquilmación de los pequeños acuíferos del sureste de la comarca de Albacete, los que afectan a la zona de Llín, a Lietor, al Segura, a la zona de Riópar y demás, todos los acuíferos que drenan a sus aguas a esta comarca, y además estos acuíferos son acuíferos que no tienen gran cantidad de agua, y no tienen gran cantidad de agua porque además son acuíferos que drenan en su totalidad a estos ríos, al río Mundo,
y que de alguna manera son acuíferos absolutamente estacionales, ¿no? Convendría aclarar siempre que la gestión del agua en la cuenca del Segura pues siempre ha sido una política de gestión de la oferta. Siempre se ha estado ofertando agua, es decir, queréis agua, queréis agua, queréis agua. Nunca se han planteado los costes sociales, ambientales de dónde salía ese agua, porque hay que tener en cuenta que la cuenca del Segura es una cuenca deficitaria. Si nos planteamos el recurso agua como un recurso económico exclusivamente, y a partir de ahí pues eso lleva a que la administración hidráulica hasta el momento pues haya trabajado siempre en pro de exprimir el agua al máximo en cualquier sitio para dar satisfacción a una serie de recursos, a una serie de usos, como puede ser el regadío y en las últimas décadas al modelo urbanístico de toda la cuenca del Segura y del Levante, que está basado en el consumo de agua. Todos sabemos y hemos podido ver que últimamente cada vez es más escasa el agua en nuestras comarcas. Además, desgraciadamente, vamos comprobando cómo esta agua, desde la Confederación Hidrográfica del Segura, cada vez está peor gestionada. Hace poco tiempo nos tuvimos que organizar en una plataforma para defender la no realización del trasvase Fuensanta-Taivilla. Ahora nos han cambiado este trasvase por la extracción de agua subterránea de los pozos de sequía. Desde la sierra, desde los campos de Llín, hemos de hacer un esfuerzo para evitar que en nuestras comarcas se instaure un modelo de desarrollo no sostenible. La conflictividad territorial entre zonas productoras, toda la sierra, y zonas consumidoras, los llanos y playas, obedece a los deslizamientos económicos del mercado. En esto, la dimensión política y la acción del Estado, incluyendo a las autonomías, es decisiva, ya que se puede optar por otros usos y prioridades del líquido elemento. No se nos puede llenar la boca de sostenibilidad y luego votar los planes y acuerdos que permiten el gasto y fuga de agua. Entonces es curioso que el Ministerio de Medio Ambiente diga que para salvar el caudal del río Segura hay que echar mano de estos acuíferos, hay que esquilmar estos acuíferos y además lo hace de una forma absolutamente salvaje. En estas imágenes se podrá ver la cantidad de agua que se extrae aproximadamente y cada uno puede hacer sus cálculos y cómo para cerrar bocas lo que se hace es drenarlos a través de las zonas regables de los conductos de abastecimiento para regadíos de las comunidades de regantes, para que no haya denuncia por parte de estos colectivos. Incluso se cierra la boca de los ayuntamientos dándoles una supuesta concesión de agua. De 100 litros te doy 200 litros por segundo. Lo que no dices es que te estoy robando después más de 1.500 por segundo a través del robo que te estoy haciendo en estos acuíferos, ¿no? Vemos que nuestros políticos pues tienen un horizonte de miras muy cortito, quizás el más progresista o el más aguerrido o el más visionario tiene un horizonte de hasta 8 años, pero prácticamente todos se quedan a los 4, con lo cual los problemas del agua no se arreglan ni en 4 ni en 8 años, esto es un tema que hay que llevarlo pues, a más largo plazo, hay que estar constantemente sobre él, no hay que hacer política partidista de él, el agua para todos, nosotros le hemos cambiado el lema de agua para quién, realmente porque esto es un lema político que se ha abanderado pues, para acaparar votos y el agua pues, no es un tema que se deba manejar así, ¿no? Es un tema imprescindible, trascendental y del cual no podemos prescindir, como he dicho. Yo creo que de alguna manera es absolutamente lamentable que los ciudadanos permanezcamos indiferentes
a lo que sin ninguna duda es la hipoteca para el futuro de estos pueblos. Estos pueblos sobre todo venden paisaje, venden vida, estos pueblos venden la naturaleza, la forma de vivir que han tenido, venden con sus regadíos tradicionales, realmente reverdecen lo que es la geografía de estos pueblos, y los primeros afectados serán los regadíos tradicionales. Cuando dejemos de expoliar estos pozos, estos acuíferos, la imagen que va a quedar de la geografía rural en esta zona va a ser absolutamente lamentable, va a ser de alguna manera irreconocible. Primero serán estos acuíferos y después será los ríos, el río Mundo, que es el más representativo de toda esta comarca, pero sin ninguna duda está condenado a la desaparición. Y yo creo que en estos momentos, si hay algo que puede movilizar a toda la sierra en su conjunto, es la defensa de sus fuentes, de sus riegos, y es la defensa, desde luego, de su futuro. De hecho, si somos tan europeos, quizás nos sirva simplemente cumplir la legislación y normativas de las instituciones europeas que apuestan por un desarrollo rural basado en otros usos del agua. Esta vez Europa lleva razón, y Europa está con la sierra. Europa quiere salvar y que no se venda o anegue, como en otros momentos se hizo, ni la sierra ni sus entornos culturales. El río Segura es un patrimonio que debemos preservar, y para avisar que estaremos en guardia permanente, se hace necesario que todos defendamos las fuentes del río Segura. Que cada uno de nosotros nos concienciemos de cómo es el problema, cuál es el que nos va a venir, incluso si nos importan las generaciones futuras, movilizarnos, actuar, exigir, demandar a nuestros políticos, a nuestras administraciones, que primero, que cumplan la ley ellos, que la hagan cumplir, y simplemente con estas dos premisas, lo más seguro es que tuviéramos ahora mismo pues, un medio ambiente muy diferente al que tenemos y tendríamos un panorama hídrico absolutamente distinto al que tenemos, desgraciadamente, en toda la cuenca del Segura. Pues si se llevan el agua, aquí el futuro es nulo. Aquí no va a haber futuro ninguno. Para el futuro de nuestras comarcas es importante que la gente de la sierra, la gente de los campos de Llín, nos organicemos y defendamos los intereses de nuestras comarcas con respecto al agua. Es importante que en la sierra se constituya un pacto social, un pacto político donde todos defendamos los intereses del agua de cara a nuestro futuro.